parte de Dios a través del libro de Éxodo. Y entonces observamos aquí, hermano, que el Señor vuelve nuevamente a darle esas instrucciones finales. Y entonces le dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicado y entréis y toméis posesión de la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, les decía yo hace unos momentos, hermano, estamos a punto de retomar nuestras actividades, nuestros servicios presenciales, y como que de alguna forma, hermano, el Señor nos va a permitir ingresar en nuestro Canaán. Entonces, para que esto suceda, para que se lleve a cabo nuestro ingreso a nuestro Canaán, el Señor le da instrucciones específicas y les dice: deben de cuidar de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que vivan, para que sean multiplicados, para que entren y para que posean. Entonces, hay algo que a mí me llamó la atención, hermano, y es que en el verso 11 me gustó mucho la traducción, la Nueva Traducción Viviente, y quiero señalar este punto muy importante, hermano, que el Señor les está diciendo: van a ingresar a la tierra prometida, van a entrar a esa tierra que fluye leche y miel, pero antes de entrar deben de cuidar, poner por obra todos los mandamientos que yo les prescribo, para que puedan tomar posesión, para que puedan entrar, para que vivan, para que se multipliquen. Pero ahora en el verso 11 encontramos, hermano, que hay un momento crucial. Y en el verso 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: sin embargo, ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado. Quiero resaltar esto. Hay un momento, hermano, en el que nosotros debemos de ser sumamente cuidadosos, debemos prestar mucha atención. Dice la Biblia: en tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Entonces, aquí observo yo algo bien interesante, hermano, y es que el Señor le dice al pueblo de Israel: están a punto de ingresar a la tierra prometida. Nosotros estamos a punto de reingresar a nuestro Canaán, a tener nuestros servicios presenciales. Aparentemente, hermano, esta situación está llegando a un punto donde se está controlando aparentemente. Pero entonces a mí me llamó la atención que en el verso 11 el Señor les dice que hay un momento donde debemos tener mucho cuidado. Es decir, en el momento cuando aparentemente, hermano, las cosas están retornando a la normalidad, el momento cuando estamos volviendo como a ese tiempo de calma nuevamente, entonces el Señor les da una instrucción, hermano, pero más que instrucción, parecería como una alerta, como una alarma, en el cual les dice: ten mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer. Entonces, quiero que veamos esto, hermano. En el libro del profeta Nehemías vuelve a hacer una especie de recuento, vuelve a recapitular, vuelve a resumir, hermano, las cosas que ocurrieron con el pueblo de Israel en la antigüedad. Y entonces en Nehemías capítulo 9, verso 28, mire lo que dice: pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías según tus misericordias, muchas veces los libraste. Entonces, quiero que podamos prestar atención a esto, amado hermano. En el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, el Señor les da instrucciones y les dice: presta mucha atención, ten mucho cuidado, porque vas a ingresar nuevamente a esa tierra prometida. Pero en el verso 11 el Señor les da una alarma, una alerta, y les dice: hay un momento en el cual deben de tener mucho cuidado.
Y el momento es, hermano, cuando hay un tiempo de reposo, cuando se nos da un alivio, hermano, porque muchas veces en medio de la aflicción, mire, aún el salmista dice en el Salmo 34, en mi angustia invoqué a Jehová y él me libró de todos mis temores. Pero hay un momento, hermano, cuando aparentemente podríamos estar disfrutando de una calma, de una quietud, como lo dice el capítulo 8, verso 11, en el tiempo de la abundancia, ten cuidado de no olvidarte del Señor tu Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado que no vayamos a olvidar, hermano, porque en el libro de Nehemías capítulo 9 y verso 28, la Biblia nos dice que cuando ellos tenían paz, hermano, mire qué impresionante es esto. En el momento cuando Israel tenía paz, hermano, mire, en vez de alguna manera volverse a Dios con todo su corazón, hermano, en el momento cuando reinaba la paz, debió haber sido un tiempo cuando ellos aprovecharan ese momento para dedicarse de lleno a buscar a Dios, para glorificar su nombre. Impresionantemente observamos que el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo ante él. Entonces, hermano, mire, la Biblia dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, dice que todo lo que le sucedió a Israel es una sombra y es una figura para nosotros. Todo lo que le sucedió al Israel físico es una sombra y una figura para el Israel de Dios, que es la iglesia. Pero entonces ahora vemos, hermano, que le sucedió a ellos, que en el momento de paz ellos tendían a volver a hacer lo malo. Entonces, mire, ¿no será que nosotros debemos prestar mucha atención? ¿No será, amado hermano, que en este momento, cuando las cosas están volviendo a la normalidad aparentemente, no será que debemos prestar especialmente atención a que nosotros no vayamos a olvidar? Que no olvidemos, hermano, las cosas que le acontecieron a Israel, que no olvidemos que en los periodos de abundancia, que en los periodos de paz, ellos, hermano, como al no verse en esa necesidad de estar buscando a Dios continuamente, ellos nuevamente volvían a reincidir, volvían a hacer lo malo, y entonces comenzaba un círculo vicioso en el cual Israel le daba la espalda a Dios, y entonces al darle la espalda a Dios, hermano, Dios los entregaba en manos de sus enemigos, hermano, y entonces ellos tenían que volver a clamar nuevamente, y Dios en su misericordia los salvaba. Pero mire, quiero señalar esto, y entonces remarcar en su mente, remarcar en su corazón, hermano, que no olvides. No olvidemos, hermano, traigamos a memoria. Y entonces, mire, yo me di a la tarea de inquirir, hermano, porque en esa meditación en la cual nosotros muchas veces olvidamos cosas, hermano, y lo más triste de todo este asunto es que a veces olvidamos las cosas que deberíamos estar recordando continuamente. Y mire, esto como que está implícito a nuestra naturaleza caída, hermano, que definitivamente nos aferramos a aquellas cosas que deberíamos soltar, que deberíamos olvidar, como lo que el apóstol Pablo señala y dice: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Es decir, aquellas cosas que es necesario desprender, aquellas cosas que es necesario abandonar, dejar atrás. Él dice: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Pero definitivamente, hermano, esto no es algo simple, porque hay ocasiones cuando aquellas cosas que deberíamos olvidar las seguimos manteniendo agarradas a nuestra mente, a nuestro corazón. Y entonces aquellas cosas que deberíamos estar haciendo memoria continuamente, como en el momento cuando el Señor nos permite presentarnos delante de su mesa, entonces Él dice: haced esto en memoria de mí. Hay cosas que la Biblia nos insta a que nosotros estemos trayendo a nuestra memoria. Y entonces, hermano, en esa meditación, inquiriendo por qué nosotros olvidamos cosas. Entonces, mire, a veces podría ser, hermano, que ahí, por ejemplo, yo me puse a investigar un poco y le puse aquí una nota. Mire, aquí cuando nosotros a veces queremos recordarnos de ciertas cosas que son importantes, y me hice la pregunta: ¿por qué olvidamos? Y entonces encontré algunos datos, hermano, y es que nosotros podemos olvidar cosas
debido a momentos traumáticos, es decir, un trauma incluye probablemente accidentes, golpes, caídas, pero también, hermano, momentos traumáticos tienen que ver con momentos, hermano, en el cual quizás experimentamos un elevado grado de sufrimiento, un elevado grado de dolor emocional, hermano, o de estrés, y entonces esto puede provocar que nuestra memoria se vea afectada. Pero también encontré esto, hermano, que me llamó la atención, y es que el consumo de alcohol, drogas o medicamentos puede provocar que de alguna forma se dé esa amnesia, digámoslo así, hermano, no solamente una amnesia física, biológica, sino una amnesia espiritual, porque mire, yo le puse a esto. Aunque entendemos, hermanos, ya esperemos que así sea, ¿verdad? Que ya no consumimos alcohol ni drogas, pero mire, podría ser, hermano, yo le puse a esto que podrían ser los distractores. Es decir, para el mundo quizás podrían ser el consumo de alcohol o de drogas, pero quizás para nosotros, hermano, podrían convertirse en una especie de distractores, aquellas cosas que de alguna forma, como en estos momentos vemos las redes sociales, hermano, la televisión, las cosas que sirven para entretenimiento, podrían convertirse en distractores, hermano, que de alguna forma van permeando nuestra memoria, y entonces empezamos a olvidar, hermano, y por ejemplo, a veces hay personas que tienen una memoria más clara, tienen recuerdos más claros quizás de eventos deportivos, hermano, de artistas, de cosas que tienen que ver con el entretenimiento, que de aquellas cosas que quizás cuando inquirimos o les hacemos preguntas de las escrituras de la Biblia, quizás como que se borró de su banco de memoria. Entonces, mire, quiero que también señalar esto, y esta información se me hizo bien interesante, hermano. La memoria ejerce un control cognitivo para eliminar la información que le parece irrelevante, y lo hace a través del olvido. Entonces, fíjese qué interesante esto, amado hermano. La memoria ejerce un control cognitivo para eliminar la información que le parece irrelevante, y lo hace a través del olvido. Entonces yo ponía aquí que en esta categoría, hermano, entonces se convierte, mire, aquello que debería ser esencial para nosotros, como las cosas que Dios quiere que recordemos, que traigamos a memoria, que no olvidemos, hermano, como una necesidad, como algo esencial. Si nosotros, hermano, lo convertimos en algo optativo, mire, nuestro banco de memoria, hermano, tiene un control en el cual cuando nuestro banco de memoria parecería que algo es irrelevante, cuando algo no es esencial, entonces mire, comienza de alguna forma a eliminarlo, y lo hace a través del olvido. Pero entonces mire, en el último de este grupo, yo le puse a esto que encontré en la información, la relación entre el recuerdo y las emociones, porque según los estudiosos, hermano, un recuerdo se queda de alguna manera mayormente impreso, hermano, y entonces muchas veces se vuelve un recuerdo que no se puede olvidar, de acuerdo a el nivel de emoción que le acompaña a esa experiencia. Por ejemplo, cuando hubieron eventos, hermano, que fueron sumamente, digámoslo así, hermano, fuertes. Por ejemplo, una persona que lo abandonaron, que lo lastimaron, que lo hirieron, que lo traicionaron, hermano, eventos negativos, como el nivel de emoción es sumamente elevado, hermano. Entonces, por eso, para poder olvidar esas cosas, hermano, como va cargado de un nivel tan elevado de emociones, entonces esos recuerdos casi se vuelven como unas marcas indelebles que no se pueden borrar. Pero definitivamente, hermano, también hay momentos en los cuales veamos el otro lado de la moneda, eventos, hermano, en el cual, digamos, el nivel de emociones como el amor, de alguna forma, hermano, estaba en un pico, estaba en un punto muy elevado, hermano. Quizás yo sé que probablemente usted no puede olvidar tal vez el momento cuando, no sé, cuando nació su primer hijo, su segundo hijo, su tercer hijo, el momento, mire, tal vez
cuando le dieron su primer beso. Mire, tal vez se le olvidó ya la fecha de su aniversario, pero quizás esos momentos importantes, hermano, que van cargados de amor, de experiencias, hermano. Y entonces definitivamente lo que yo observo es que cuando nosotros, hermano, definitivamente menguamos en nuestro nivel de amor, hermano, para las cosas de Dios, entonces como ya no hay una relación de alguna manera fuerte entre el recuerdo y las emociones, ya cuando va menguando el nivel de amor, entonces mire, eso va provocando que se nos olviden las cosas. Pero cuando hay amor, hermano, entonces eso de alguna manera nos va a ayudar a que tengamos presente las cosas que Dios quiere que estemos recordando. Entonces, mire, quiero entrar ahora sí, después de haberles puesto algunas bases, hermano, para que podamos conversar de algunas cosas que el Señor desea, hermano, que nosotros tengamos presente en todo tiempo, en todo momento. Y como lo dice Deuteronomio capítulo 8, verso 11, que ese momento es muy importante y que no vayamos a olvidarnos del Señor nuestro Dios en medio de la abundancia, en medio de la paz, cuando reingresemos a nuestras actividades. Porque mire, quiero leamos por favor el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ok, entonces mire, quiero que veamos esto bien interesante, hermano. Recuerda cómo te guió el Señor por el desierto. El capítulo 8 y verso 2. Ahora el Señor comienza a ponerles parámetros, hermano, después de que ellos van a ingresar nuevamente a Canaán. El Señor le dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, digámoslo así, hermano, en esta cuarentena. Te ha llevado en el desierto, pero mire, yo encontré en alguna versión que es la Nueva Traducción Viviente y decía en la NTV, recuerda cómo el Señor te guió por el desierto. Es decir, recordémonos, hermano, cómo el Señor nos ha guiado a través de los desiertos. Y entonces dice, ¿cuál fue el propósito, hermano? Porque en Dios no hay despropósito. En Dios no hace nada simplemente por hacerlo. Siempre que Dios hace algo, hay un propósito importante detrás de ello. Cuando ingresamos a una prueba, cuando ingresamos a un desierto, hermano, mire, es necesario que no salgamos de la misma forma. Es necesario que hayamos adquirido un peso, que hayamos adquirido, mire, no solo, alguien dirá, pastor, eso es lo que más me preocupa, no solo un peso corporal, sino que hayamos adquirido un peso de gloria, que hayamos tenido un aprendizaje, que hayamos madurado, que hayamos evolucionado, hermano, a través de esa transición, a través de ese paso, a través del desierto. Entonces el Señor dice, recuerda cómo el Señor te guió por ese desierto, y el propósito de ese desierto, dice el capítulo 8, verso 2, fue para afligirte, fue para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces mire, aquí hay 4 cosas que el Señor le está mostrando al pueblo de Israel, y el Señor le dice, quiero que recuerdes cómo te guié por el desierto, pero el propósito no fue únicamente para que tú te sintieras estresado, para que te sintieras incómodo, para hacerte sufrir. No, hay un propósito mayor en todas las cosas que Dios hace. Y entonces, número 1, el Señor dice para afligirte, pero en otras versiones, hermano, encontré que no dice afligirte, sino que dice para aprender a ser humilde, para que aprendiéramos humildad. Recuerde, hermano, que si hay algo que nosotros necesitamos aprender, hermano, es aprender a ser humildes. Esto no es algo que de alguna manera lo podemos comprar en un supermercado, no lo podemos ordenar por Amazon, no, tenemos que aprenderlo, hermano. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque entonces cuando nosotros aprendamos esto, hermano, vamos a encontrar reposo para nuestras almas. Pero también la Biblia dice que el Señor habita con el humilde de espíritu. Entonces
Por eso es importante, hermano, que muchas veces, mire, vengan esos tratos a través del desierto. Porque es únicamente a través del desierto, hermano, cuando nuestro corazón se puede doblegar, se puede de alguna manera humillar, hermano, para que nosotros aprendamos y adquiramos el carácter de Cristo, hermano, y que de otra manera, mire, si no somos procesados de esa forma, hermano, muchas veces dolorosa, muchas veces difícil, hermano, quizás habría cosas las cuales nunca podríamos alcanzar si no fuera a través de esos tratos. Entonces, mire, dice también la Biblia Nácar Colunga, para castigarte. Entonces, mire, hermano, yo sé que aquí no va a haber muchos amenes, no los escucho ahí en las casas, hermano, pero mire, no me preocupa, porque el propósito es sembrar una palabra y una instrucción de parte de Dios en tu corazón. Pero muchas veces, hermano, el castigo para nosotros es bueno, porque la Biblia dice que Él al quien toma por hijo lo castiga y lo disciplina. ¿Por qué? Porque el castigo, hermano, muchas veces es necesario. ¿Para qué? La Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho y será la vara de la disciplina la que la va a alejar de su corazón, hermano. Entonces, lo siguiente que va a suceder, dice, Él te llevó por el desierto para ponerte a prueba. Es necesario, hermano, que la obra de cada uno sea probada. Es necesario que nosotros seamos probados. Mire, número 3, el Señor le dice, para saber lo que había en el corazón. Mire, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. A Dios no podemos engañarlo, hermano. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que ese paseo por el desierto, esa transición por el desierto, iba a servir no para que Él conociera, porque Dios de antemano conoce, dice la Biblia, que antes que la palabra esté en nuestra boca, Él sabe lo que vamos a decir, sino que Dios quiere, hermano, que nosotros veamos, que nos demos cuenta qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Mire, otras versiones dice, para saber qué es lo que pensabas, para saber cuáles son tus intenciones. La Biblia Martín Nieto dice, para conocer los sentimientos, porque mire, a veces no es sino hasta el momento cuando entramos a los desiertos, cuando van a comenzar a aflorar verdaderamente los sentimientos, hermano, quizás sentimientos de alegría, quizás sentimientos de gozo o de enojo o de tristeza, hermano, pero esto únicamente va a poder sacarlo a la luz, el trato en el desierto. La Biblia, la palabra de Dios, mire, esta versión se me hizo muy interesante, porque dice, para conocer el fondo de tu corazón. Y a veces, hermano, únicamente cuando vienen, por ejemplo, viene a mi mente, cuando vienen esas mareas que descienden, hermano, y entonces cuando los océanos descienden, la marea baja, y entonces de repente miramos que había en el fondo de la playa, vemos botellas de vidrio, vemos basura, vemos cosas, hermano, que de otra manera, mire, no es que aparecieron porque la corriente descendió, porque la marea bajó, sino que lo único que hizo esta situación, hermano, lo único que hizo el desierto fue sacar a la luz lo que había en el fondo del corazón. Por eso mire, cuando Dios trata con el corazón de Job, hermano, definitivamente, mire, Dios conocía, y por esa razón Dios dio testimonio de su siervo Job, diciendo, mi siervo Job es un hombre íntegro, justo, recto, temeroso de Dios. Tenía 4 virtudes, 4 características, hermano, que lo hacían sobresalir. Pero mire, fue Dios quien dio testimonio de él. Pero mire, Job realmente no había visto lo que había en el fondo de su corazón, sino hasta que la marea bajó totalmente, hasta que fue llevado al desierto, hermano, y entonces pudo aflorar que verdaderamente había un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre perfecto según las palabras que Dios mencionó. Pero también, mire, dice que lo hizo pasar por el desierto para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. En otra versión dice, para saber si ibas a obedecer.
Mire, los desiertos, hermanos, son tratos en los cuales muchas veces, hermano, van a aflorar cosas que de otra manera, hermano, nunca hubiésemos conocido. Por ejemplo, mire, volvamos al ejemplo de Job. ¿Cuál sería el concepto que Job tenía de doña Jovita? Quizás doña Jovita era una joyita, era calidad la señora, quizás era amorosa, era servicial para con Job. Yo me imagino que Job llegaba y le decía, quiere que le guise chicharrón, un pedazo de jamón, ¿qué es lo que quiere? Lo atendía bonito, pero mire, ¿qué es lo que provocó el desierto? El desierto provocó que aflorara lo que había en el fondo del corazón de la esposa de Job. Y entonces, al verse en ese trato del desierto, ella dice, aún mantienes tu integridad para con tu Dios, maldícelo y muérete. Entonces, no es que el desierto la hizo mala, el desierto ni la prueba hacen malo a nadie. Únicamente, hermano, van a sacar a la luz lo que hay en el fondo del corazón. Entonces, por eso dice, para que supieras si habías o no de guardar los mandamientos. Entonces, mire, quiero que veamos, hermano, algunas otras cosas más que nosotros debemos tener presente en nuestra memoria. Y quiero que leamos, por favor, el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Ok, entonces mire, hay algo que nosotros debemos tener bien claro, hermano, que hay cosas que no debemos olvidar. Es decir, no es que no podemos, porque decíamos al inicio, hermano, que hay circunstancias, que hay cosas que de alguna manera pueden ser como un catalizador para que vayamos olvidando, hermano, pero de la misma forma, también si nosotros atesoramos, si nosotros, hermano, le agregamos el ingrediente, digámoslo así, hermano, emocional, si nosotros le agregamos ese sello del amor, entonces estas cosas, hermano, van a mantenerse de alguna manera más vívida, como un recuerdo más fresco. Y entonces el proverbista dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces, mire, para que nosotros, hermanos, podamos de alguna forma mantener esa frescura en las enseñanzas, hermano, vuelvo a la carga, le decía yo, nosotros debemos agregarle esas emociones, hermano. Entonces, mire, cuando para nosotros, hermano, la enseñanza de la palabra se convierte en algo rutinario, en algo habitual, hermano, en algo que comienza a perder como esa emoción, hermano, entonces mire, comienza a volverse algo pasajero. Entonces nosotros debemos de alguna forma, hermano, siempre tener esa actitud ante la palabra de Dios, ante la enseñanza, hermano, pero mire, que podamos atesorarla. Por eso dice el proverbista, que tu corazón guarde mis mandamientos, pero primeramente no te olvides de mi enseñanza. Y mire, ¿cuáles van a ser los efectos colaterales, hermano? Si nosotros mantenemos ese recuerdo de la enseñanza, si nosotros aprendemos, mire, a amar esa palabra, si nosotros aprendemos a deleitarnos en la palabra, hermanos, si nuestro corazón encuentra ese punto de deleite, entonces mire, nosotros vamos a convertirnos, hermano, en un saco que va a estar guardando, hermano. Y así como Samuel, dice la Biblia, mire qué impresionante, Samuel, uno de los atributos más importantes de él es que no permitió que ninguna de las palabras de Jehová cayeran en tierra. Entonces yo me imagino como que Samuel, hermano, atesoraba la enseñanza, amaba la palabra. Y entonces el verso 2 dice que las consecuencias de no olvidarnos de la enseñanza es que largura de días y años de vida, pero no solo vida, y paz te añadirán. Entonces quiero seguir a lo siguiente. Quiero que leamos el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ok, entonces veamos qué interesante esto, hermano. Y yo le ponía aquí como título,
del olvido a la destrucción, hermano. Por eso esto es algo vital, hermano, es algo esencial, es algo crucial que nosotros debemos esforzarnos, hermano. ¿Para qué? Para que no comience en nuestro banco de memoria espiritual, hermano, a convertirse las cosas esenciales en algo optativo. ¿Por qué? Porque como le decía en el ejemplo anterior, hermano, que cuando nuestro banco de memoria empieza a ejercer esa función cognitiva, es decir, cuando va clasificando el aprendizaje y entonces va clasificándolo y dice, esto es esencial, esto no es esencial. Por ejemplo, hay cosas que a usted no se le olvidan, como no se le olvida cómo abrir la refrigeradora, no se le olvida cómo comer, no se nos olvida cómo dormir, no se nos olvida, mire, cómo conducir el auto. Usted va conduciendo su auto y usted va en piloto automático, no dice, ala, ¿y cuál pie utilizo? ¿Cuál mano? No, ¿por qué? Porque eso es algo esencial, es algo vital. Y de la misma forma, hermano, las cosas espirituales, cuando nosotros le damos esa prioridad, esa importancia, entonces nuestra memoria comienza a clasificarlas como algo esencial. Cuando le agregamos el elemento emocional del amor, entonces van a estar allí presentes, no se nos van a olvidar. ¿Por qué? Porque Él dice, no olvides mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Pero entonces mire, ahora en este versículo yo encuentro, hermano, que el pueblo de alguna manera transicionó del olvido. Mire, todo comenzó con un olvido. Pero ese olvido, cuando nosotros observamos detenidamente el capítulo 4, verso 6, ese olvido los llevó a la ruina, los llevó a la destrucción. Porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido. Pero entonces, cuando nosotros analizamos, hermano, ¿por qué el pueblo de Dios, el pueblo escogido? ¿Por qué? Dios no nos diseñó para ser destruidos. Dios no nos sacó de Egipto para morir presa de nuestros adversarios. No, Dios creó un plan maravilloso para nosotros, hermano. Pero ahora el pueblo escogido de Dios es destruido. Pero entonces Él dice, fueron destruidos por falta de conocimiento. Pero entonces cuando nosotros seguimos ahondando, hermano, y comenzamos a no solamente verlo de una manera superficial, sino que comenzamos a ir profundizando. Mire, ¿por qué el pueblo de Israel? Y vuelvo a la carga, hermano, si al pueblo de Israel le sucedió, nos puede suceder a nosotros. Si a ellos se les olvidaron estas cosas tan importantes, tan esenciales, nos puede suceder a nosotros. Y entonces mire, ellos fueron destruidos porque les faltó conocimiento. Pero ¿por qué les faltó conocimiento? Si eran un pueblo, hermano, que tenían abundancia de conocimiento. A ellos se les dio la Torá, a ellos se les dieron los libros poéticos, hermano, a ellos se les dieron los libros de los profetas mayores, los profetas menores, hermano. Entonces Israel gozaba de un vasto conocimiento, de una vasta enseñanza. Pero entonces dice, por cuanto ha rechazado mi conocimiento. Es decir, ellos rechazaron el conocimiento. Ellos de alguna forma lo depreciaron, lo devaluaron, lo vieron como algo optativo, hermano. Y entonces ahora no solo perdieron esto, sino que perdieron el sacerdocio. Pero mire, ¿cómo es que llegaron a este punto? Porque dice, ¿cómo has olvidado la ley de tu Dios? ¿Cómo la olvidaron? Entonces mire, ¿por qué olvida uno algo, hermano? Por ejemplo, remontémonos, espero que pueda hacer memoria, ¿verdad? Que no lo esté persiguiendo un alemán, como dijo una viejita por ahí. ¿Cómo se llama ese alemán que me persigue y me esconde las cosas? Y otra le respondió, se llama Alzheimer, ¿verdad? Entonces, mire, cuando nosotros nos remontamos, hermano, a nuestra juventud, y entonces ahí aprendimos, hermano, quizás, por ejemplo, cuando cursábamos la ciencia de química, ¿verdad? Tuvimos que aprendernos, hermano, tal vez la tabla periódica de los elementos. Y entonces nos aprendimos las fórmulas, hermano, de los metales. Y entonces, pero si ahora a usted le preguntan, hermano, ¿cuál es la tabla periódica? O quizás dirá alguien, será la esposa del periódico. No,
se nos olvidaron esas cosas, hermano. Quizás nos tocó aprender en el área de matemáticas, hermano, fórmulas, cómo hacer la raíz cuadrada, cómo hacer los famosos quebrados, ¿verdad? Cómo hacer ecuaciones, hermano, cómo encontrar una incógnita. Y entonces todas estas cosas, mire, quizás en su debido momento hasta aprobamos con una buena calificación. Pero mire, con el transcurso de los años, esas cosas, hermano, que quizás habíamos aprendido de una manera muy bien, las olvidamos. ¿Y sabe por qué? Porque dejamos de practicarlas. Por eso la orden que el Señor le dio a Moisés, a Josué, le dice: Josué, medita en mi palabra de día y de noche. Si tú meditas en ella de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Pero mire, ¿cuál es la fórmula para que nosotros, hermano, no nos olvidemos de los estatutos? Es que estemos continuamente memorizándolo, medítalo, que no sea parte de tu boca de día y de noche. Y entonces, hermano, esto va a provocar que, mire, que siempre estén de una manera fresca nuestra mente, nuestro corazón, que no nos olvidemos de ellos. Entonces, ¿por qué? Porque el olvido a Israel, hermano, lo llevó a la destrucción, lo llevó a la ruina. Entonces, mire, hay otra cosa que el Señor le da instrucciones a Israel, y quiero que leamos, por favor, el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 12. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. Ok, entonces mire qué interesante esto, hermano. Otra cosa que el Señor no quiere que olvidemos, aquí le aconseja al pueblo de Israel, le dice en el verso 12 del capítulo 6, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces yo le ponía como título, hermano, no olvides que eras esclavo. Mire, no olvidemos nunca, hermano, que fuimos rescatados de la casa de servidumbre. No olvidemos, hermano, mire, en estos momentos cuando quizás vemos que nuestras vidas han sido transformadas, hermano, vemos que el Señor nos ha restaurado, vemos que el Señor ha hecho cosas poderosas con nosotros, hermano. Mire, debemos de tener mucho cuidado y prestar atención, que no olvidemos, hermano, que fuimos sacados de la casa de servidumbre. Es decir, quizás el Señor nos ha dado vestiduras como al hijo pródigo, nos dieron sandalias nuevas, nos pusieron un anillo en la mano, hicieron fiesta, mataron al becerro engordado. Pero mire, siempre debemos recordar, hermano, que fuimos sacados de la casa de servidumbre. Debemos recordar, no te olvides que fuiste esclavo. No nos olvidemos, hermano. ¿Para qué? Para que cuando nosotros entremos, hermano, en Canaán, entremos en la abundancia, entremos a disfrutar un tiempo de paz, hermano, que recordemos que todo lo que hemos logrado alcanzar, hermano, que todo lo que somos, se lo debemos a Dios. Se lo debemos a que un día, hermano, Él de alguna forma envió a nuestro Moisés, que es Cristo, hermano. ¿Para qué? Para libertarnos, para sacarnos de la casa de servidumbre, hermano. Y entonces ahora nosotros somos nuevas criaturas, hermano. Somos un reino de sacerdotes, somos algo hermoso, somos nuevas criaturas, hermano. Pero todo esto se debe a que el Señor nos rescató. En el libro de los Salmos, capítulo 106, verso 21, mire, dice: se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. Entonces, mire, no debemos olvidarnos, hermano, cuáles fueron nuestros orígenes. ¿Para qué? Para que nosotros siempre nos mantengamos, hermano, en esa búsqueda de Dios, recordando, hermano, que mire, déjeme poner este ejemplo. Quizás no importa cuánta fuerza pueda tener un aparato eléctrico, hermano, digamos una cortadora de césped o una aspiradora o algún aparato electrodoméstico que tenga mucha fuerza.
no importa cuánta fuerza pueda tener, en el momento que lo desconectan de la fuente que alimenta su poder, en ese momento queda inservible, se vuelve obsoleto. Y de la misma forma, hermano, no importa cuánto nosotros logremos, cuánto alcancemos, hermano, cuánto crezcamos, si nosotros nos olvidamos de dónde nos rescataron, si nos desconectamos de la fuente de nuestro poder, entonces mire, estamos próximos a desaparecer. Por eso el Señor le insta a Israel: no olvides que eras esclavo. No olvidemos, hermano, que en otro tiempo éramos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros pecados, hermano. Pero mire, quiero seguir avanzando y quiero que ahora leamos, esto es impresionante, hermano. Leamos Deuteronomio capítulo 9, verso 7. Acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegaste a este lugar, habéis sido rebeldes contra el Señor. Ok, entonces mire qué interesante esto, hermano. El Señor nos insta a no olvidarnos de nuestro paso por el desierto, nos insta a no olvidarnos, hermano, de la enseñanza, nos insta, hermano, a que no olvidemos que Él nos sacó de la casa de servidumbre. Pero ahora mire, nosotros debemos recordar algo. En nuestro paso por los desiertos, en nuestro transcurso por esta escuela de la vida, es definitivamente, hermano, la Biblia misma dice: es imposible que no haya ocasiones de caer, es imposible que pasemos por nuestra estancia aquí en la tierra y que no tropecemos, que no cometamos errores. Pero mire, en el capítulo 9 y verso 7 del libro de Deuteronomio, el Señor le dice: acuérdate, no de Acapulco, María Bonita, sino acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegaste a este lugar, habéis sido rebeldes contra el Señor. Entonces mire, yo le puse como título a este verso: acuérdate de tus errores. Recordemos, hermano, mire, no podemos definitivamente subirnos a una máquina del tiempo y regresar, hermano, y entonces enmendar nuestras faltas, nuestros errores, hermano. Pero mire, hay algo que es bien interesante y sumamente importante, hermano. Como veíamos en el capítulo 9 del libro de Nehemías, dice la Biblia que en el momento cuando ellos tenían abundancia de paz, nuevamente se olvidaban del Señor su Dios y comenzaban a hacer lo malo, por lo cual Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Y entonces ellos clamaban, buscaban a Dios y Él los libraba. Pero mire, qué impresionante, como que Israel, hermano, padecía de una amnesia espiritual, hermano, y entonces se les olvidaba a ellos los errores que habían cometido. Por eso, de alguna manera, cuando nosotros queremos saber el futuro, se nos aconseja que veamos la historia. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano siempre será dada, hermano, a repetir esos ciclos, esos círculos viciosos. Y es por ello que definitivamente, hermano, el adversario de nuestra alma entiende que la naturaleza del hombre siempre tenderá si no trae a memoria sus errores, si no hace esa remembranza de las caídas, volverá a reincidir nuevamente, hermano. Mire, nosotros vemos, por ejemplo, casos quizás, déjeme poner este ejemplo, hermano, para poder aterrizar la idea. Quizás en nuestro círculo familiar, cuando nosotros íbamos creciendo en ese núcleo de nuestra familia, tal vez crecimos en un entorno o en una atmósfera donde probablemente había en esa familia violencia, había vicios, había de alguna forma un ambiente hostil. Y entonces, qué interesante, hermano, que quizás el jovencito o el muchachito que creció en ese entorno, ese muchachito dijo: cuando yo crezca
nunca voy a repetir los mismos errores que hizo mi padre, quizás al vivir una vida disoluta, al darse a la bebida, al darse a los excesos. Pero impresionantemente vemos, hermano, que cuando ese muchachito creció y entonces tuvo la facultad de poder elegir, mire, aunque en su mente él, mire, tenía como que ese concepto y dijo, yo no voy a hacerlo, porque había vivido de una manera dolorosa las experiencias en ese hogar. Cuando llegó al tiempo donde él creció y quizás comenzó a formar una familia, volvió a repetir los mismos errores. Quizás una jovencita que vivió en un hogar donde había abusos, violencia doméstica, dijo, yo nunca voy a vivir de esa manera. Y entonces cuando le tocó formar un hogar, mire, parece hasta cierto punto risible, hermano, pero sería cómico, dice mi apóstol, si no fuese trágico. Y entonces parecería que es cómico, hermano, cómo la naturaleza nuestra es dada, hermano, a volver a repetir. Y mire, y lo más terrible es que tropezamos de nuevo y con la misma piedra. Qué impresionante. Entonces, por esta razón, el Señor le dice a Israel, acuérdate, no olvides cómo provocaste al Señor tu Dios en el desierto. Entonces, mire, es cierto, no podemos ya no podemos regresar atrás en el tiempo, no podemos dar marcha atrás, pero mire, por lo menos aprendamos de nuestros errores, hermanos. Si no tuvimos la capacidad, no tuvimos la sabiduría suficiente para poder aprender en cabeza ajena y nos tuvimos que reventar la cabezota nosotros para poder aprender, por lo menos no volvamos a reincidir nuevamente, hermano, porque es terrible cuando nosotros vemos personas, hermano, que quizás pasaron por alto la enseñanza, no prestaron atención al consejo y entonces, hermano, tuvieron un final catastrófico. Pero entonces Dios en su misericordia les da una nueva oportunidad, como se las dio al pueblo de Israel, hermano. Pero entonces ahora el Señor dice, acuérdate, no olvides cómo provocaste la ira al Señor tu Dios en el desierto. No olvidemos, hermano, mire, ¿para qué? Para que no volvamos a cometer los mismos errores. Y mire, es cierto, quizás en el futuro, hermano, en la medida que vamos creciendo, vamos a cometer otros errores, porque nadie viene con ese bagaje de conocimiento, hermano. Es imposible no cometer errores, pero por lo menos, hermano, si ya pasamos por un examen, mire, ya metió no sé si ya metió la mano ahí, lo mordió un ratón, hermano, no vuelva de curioso. A veces hacen experimentos sociales, hermano, y graban videos, mire, y hay unos videos que son chistosos, hermano, porque veía uno donde ponen una caja así como de metal grande, hermano, y entonces dice, esa caja de metal tiene solo como un pequeño orificio así, pero mire, tiene un letrero grandísimo, que ese letrero dice, no se asome hacia adentro. Y mire, va pasando la gente y parece que el letrero dice, vea hacia adentro. Y entonces, hermano, van caminando y cuando ven el letrero que dice, no se asome hacia adentro, ahí van. Y entonces cuando se asoman ahí, le sale alguien y le da un pastelazo en la cara. Pero mire, ni modo, en guerra avisada no debe haber muertos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que a veces nosotros somos dados a olvidar. Entonces, mire, no olvidemos, si hemos provocado la ira del Señor, hermano, no olvidemos. ¿Para qué? Para que esto se pueda convertir, hermano, en un testimonio, en un memorial de cómo Dios hizo algo glorioso con nosotros, pero no que volvamos a reincidir. Por eso el Señor le dice a esa mujer que encontraron en el lecho del adulterio, el Señor le perdonó la vida, el Señor tuvo misericordia de ella, pero le dice, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque no podemos tentar a Dios. Pero mire, déjeme seguir avanzando aquí. Quiero que leamos, por favor, Deuteronomio capítulo 25, verso 19. Tanto sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla,
Borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Ok, entonces mire, hay otra cosa que nosotros no debemos olvidar. Vamos a reingresar, vamos a entrar a nuestro Canaán, pero no debemos olvidar nuestro tránsito en el desierto, no olvidemos la enseñanza. Pero mire, ahora quiero que veamos esto, no olvidemos, según el Señor le dice en el verso 19, por tanto sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos, mire, cuando venga ese descanso, cuando quizás digan, ya se encontró la vacuna del coronavirus, ya todo el peligro ha pasado, pero mire, dice, cuando el Señor te dé descanso, cuando todos tus enemigos de alguna manera sean derrotados y el Señor te dé la tierra para poseerla como heredad, mire, ahora dice, borrarás debajo del cielo la memoria de Amalek. Y entonces resalta el Señor y dice, no lo olvides, no lo olvides. Y entonces mire, yo le puse aquí a esto como título, no olvides que hay enemigos ocultos. Es decir, que hay enemigos, hermano, que de alguna forma vienen a nuestras vidas y entonces nos atacan de una manera muy frontal, de una forma muy directa. Pero entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando el Señor te haya introducido y te dé paz, te dé la tierra como heredad para poseerla, no te olvides, dice, que tienes que borrar debajo del cielo la memoria de Amalek. Es decir, que Amalek, hermano, fue un adversario que le salió al encuentro en su transcurso por el desierto. Pero entonces Dios dijo, bueno, vamos a dejar esto en pausa, pero después lo vamos a arreglar, vamos a borrar por completo la memoria de Amalek. Y entonces mire, Amalek es un enemigo oculto. Por ejemplo, vemos que le tocó enfrentarlo, hermano, a 6 personajes. Uno de ellos fue Barak. Cuando es llamado a la batalla, Barak peleó contra los amalecitas. Gedeón le tocó pelear no solo contra los madianitas, dice la Biblia, que los madianitas y los amalecitas eran hermano, como un aguijón para Israel. Entonces Gedeón tuvo que combatirlo. A Saúl le dio una orden el profeta Samuel de parte de Dios y le dijo, ve y haz guerra contra Amalek, erradícalo totalmente. Mire, la misma instrucción que le dieron a Israel en el libro de Deuteronomio, le dijo, vas a borrarlo completamente. Pero vemos que Saúl le perdonó la vida. Pero también mire, cuando Saúl le perdonó la vida, Samuel le dio muerte a Amalek. Samuel combatió contra Amalek también, pero David peleó contra los amalecitas. Y finalmente vemos que Esther le tocó pelear contra Amán, que era un amalecita. Entonces vemos que esto es bien impresionante, hermano. Por ejemplo, vemos que Saúl, por cuanto perdonó, hermano, a los amalecitas, veíamos, hermano, que cuando Saúl está en la batalla en contra de los filisteos, el que le dio muerte a Saúl cuando se presenta delante de David, y David le pregunta, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Y le dice, soy una amalecita. Entonces por eso hay enemigos, hermano. No olvidemos que hay enemigos visibles, hay enemigos que atacan directamente, pero también no olvidemos, hermano, mire, aunque entremos en un periodo de paz, no olvidemos que siempre vamos a estar librando batallas. Hasta el momento cuando suene la trompeta final, hermano, no podemos nosotros guardar nuestra espada, no podemos claudicar, no podemos quitar a los vigías de las torres. No, es necesario que nosotros estemos siempre, como en el tiempo de la reconstrucción, una mano reedificando y con la otra mano empuñando la espada. ¿Por qué? Porque siempre hay enemigos ocultos, como lo fue Amalek. Ok, entonces sigamos aquí. Quiero que leamos Proverbios, capítulo 4, versos 5 y verso 6. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No las abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Ok, entonces ahora el proverbista dice, adquiere sabiduría, no solamente la enseñanza, no te olvides de la enseñanza, porque recuerde que el conocimiento es una cosa,
Pero la sabiduría, hermano, tiene un fundamento y el principio de la misma es el temor a Jehová. Y por eso dice, adquiere también sabiduría, porque podemos tener un vasto conocimiento, pero si vivimos de una manera disoluta, hermano, de una manera desordenada, entonces estaremos careciendo de sabiduría. Pero entonces dice, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca, es decir, no te olvides de las palabras de la sabiduría. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la sabiduría clama en las calles. La sabiduría anda en busca de los simples, anda en busca de los faltos, de los sencillos. ¿Para qué? Para darles conocimiento, para darles sagacidad. Entonces el verso 6 dice, no la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y te protegerá. Mire, la sabiduría. Que no olvidemos, hermano, que para que seamos protegidos debemos vivir en ese temor a Jehová. No te olvides de ese temor a Jehová, no te olvides de la sabiduría. No olvidemos, hermano, mire, en el momento que nosotros nos apartamos de esa sabiduría que tiene como fundamento el temor de Jehová, hermano, cuando comenzamos a darnos permisiones, cuando comenzamos a transgredir los límites, aunque lo vayamos haciendo de a poco, hermano, mire, entonces en ese momento somos presa fácil, nos convertimos en vulnerables, hermano, y por eso el proverbista dice, ámala. No la abandones y ella te protegerá. Entonces no nos olvidemos de las palabras de la sabiduría, hermano. Mire, muchas veces la sabiduría viene a través del consejo de las canas. Y eso es algo que muchas veces, hermano, a los jóvenes no nos gusta. Mire, yo digo no nos gusta porque en algún momento quizás fuimos jóvenes. Y en el momento de estar en esa etapa de la juventud, de la mocedad, quizás nosotros creíamos, hermano, que los consejos de los mayores, hermano, eran algo innecesario, nos decían, mira, no, recuerde cuando estaba muchachito y su mamá le decía, mijo, no esté brincando ahí que se va a caer, y uno no le hacía caso, y al rato solo tronaba el zapotazo, ¡blah! Y ya venía su mamá y le te dije. Entonces, ¿qué es importante? Ama. No las menosprecies, no menosprecies las palabras, no menospreciemos las palabras de la sabiduría. Sí, mire, las palabras de la sabiduría no se adquirieron en ninguna academia, no se adquirieron en la universidad, sino que mire, las palabras de la sabiduría muchas veces vienen con cicatrices. Vienen cargadas de experiencias dolorosas muchas veces. ¿Para qué? Para poder adquirir ese conocimiento. ¿Para qué? Para poder trasladárselo a las siguientes generaciones. Pero mire qué lindo cuando alguien aprende a amar las palabras de la sabiduría y no se olvida de ellas, porque el proverbista dice, ella velará por ti si no la abandonas, y si tú la amas también te protegerá. Ok. Entonces, mire, quiero leer ahora el libro de los Salmos, capítulo 100, leamos 103, leamos el verso 2, por favor. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ok, entonces, mire, hay algo que no debemos olvidar, hermano. Otra cosa que no debemos olvidar. El salmista le dice a su alma, por eso le decía yo, hermano, hace unos momentos que a veces nuestra alma es retrechera, nuestra alma es bandida, es tremenda, hermano, porque olvida las cosas que Dios quiere que tenga presentes y entonces recuerda las cosas que Dios quiere que olvide. Pero ahora el salmista le habla a su alma y le dice, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él comienza a darle un listado. Él es el que perdonó tus iniquidades, Él sanó tus dolencias, Él sacó del pozo tu vida, Él sacia de bien tu boca a fin de que rejuvenezcas como el águila. Pero entonces mire, la palabra beneficio es una palabra hebrea que es la palabra gemul, y esto quiere decir beneficio, quiere decir paga, recompensa o retribución. Entonces hay que estarle continuamente haciéndole a nuestra alma no olvidar de los beneficios. Mire, para nosotros es el beneficio si buscamos a Dios.
El único beneficiado o perjudicado, hermano, mire, si nosotros buscamos o dejamos de buscar a Dios, seremos nosotros mismos. Por eso hay que estarle recordando a nuestra alma continuamente. ¿Por qué? Porque nuestra alma se olvida de los beneficios, se le olvida que en Él hay perdón de pecado, se le olvida que en Él hay sanidad, que en Él hay alimento, que en Él hay liberación. Y entonces hay que estarnos recordando. ¿Para qué? Para que en el momento cuando nosotros vamos a ser introducidos a la tierra prometida, vamos a regresar nuevamente. Entonces hay que recordarle a su alma, cuando su alma le digan, mire, ya puede volver a la iglesia. ¿Será que, y si me da gripe? Recuerda, alma, que Él sana tus dolencias. Ah, sí, ¿verdad? Él sana todas mis dolencias. Entonces hay que estarle recordando a nuestra alma los beneficios, hermano. La Biblia dice que todo el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe, pero que también es galardonador de aquellos que le buscan. Recordémosle a nuestra alma, alma, esfuérzate, dale tu mejor ofrenda, dale tu mejor canción, dale tu mejor servicio. Pero y el alma va a decir, pero y si nadie me mira, nadie me da palmaditas en la espalda. No, alma, recuérdate que hay beneficio, que hay una recompensa de parte de Dios, que Él es el que te traerá el galardón. Y entonces mire, cuando así como en lo natural, los días viernes, usted se alegra porque le toca cheque. Es viernes y la cartera lo sabe, y usted hasta trabaja con más ímpetu, con más fuerza, con más alegría. ¿Por qué? Porque sabe que es día de retribución. Y de la misma forma, no olvidemos, hermano, no olvidemos lo que es para nosotros el beneficio del favor de Dios sobre nosotros. Pero mire, quiero que leamos este último, que es sumamente importante. Leamos Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Ok, entonces mire, el pueblo de Israel tenía dos formas de aprendizaje: la Torá o la ley escrita. Pero otra forma, hermano, de poder trasladar el conocimiento era a través de la ley oral, era a través de ese conocimiento, hermano, que debía ser trasladado a las siguientes generaciones. Por eso el Señor instaba y le decía, háblale a tus hijos cuando se sienten en la mesa. Por eso ellos tenían que tener, hermano, escrita ahí. Y en muchas de las casas judías miramos, hermano, esta insignia donde ellos antes de salir de su casa ponen su mano y besan, hermano, ahí los mandamientos. ¿Por qué? Para que lo traigan a su memoria. Pero mire, aquí hay algo bien interesante. Y quiero que veamos esto, hermano, que el Señor le dice a Israel, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Mire, que el pueblo de Israel, hermano, tuviera presente, tuviera en su memoria todas las cosas que habían visto, para que no se olvidaran de ellas. ¿Por qué? Dice, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Entonces mire, ¿cómo vamos a pasar la estafeta a la siguiente generación? Imaginémonos, hermano, que no tuviéramos una Biblia física, no tuviéramos las escrituras, hermano, no tuviéramos la Biblia en una iPad, en una computadora. ¿Cómo le trasladaríamos a la siguiente generación este conocimiento? La única forma de poder trasladárselo sería a través de nuestra boca. Pero mire, ¿y si nosotros nos olvidamos de ello? Por eso el Señor le dice a Israel, no te olvides, guarda con tu alma, guárdalo con diligencia, para que no olvides las cosas que tus ojos han visto. Para que de esta manera, mire, podamos trasladárselo a la siguiente generación. Que podamos dejar un legado, hermano. Mire, hoy más que nunca, nosotros necesitamos esforzarnos por dejar un legado a la siguiente generación. Hoy más que nunca nosotros, mire, no solamente dejar una huella a través quizás del conocimiento, porque mire, la sabiduría popular dice que aún las palabras pueden impactar, pero el ejemplo arrasa.
que esas palabras, hermano, que nosotros le traslademos a nuestros hijos, quizás no solamente sea conocimiento, sino que podamos trasladarle, hermano, las cosas que nosotros vivimos, que nosotros experimentamos, cómo nosotros aprendimos a caminar por el desierto, cómo nosotros fuimos procesados, y que ellos puedan ver, hermano, y que podamos dejarle un legado a la siguiente generación, hermano, que si el Señor se tarda un poco más en venir, mire, que podamos trasladar la estafeta a la siguiente generación. Que ellos traigan a su memoria y recuerden, hermano, cómo quizás tú les trasladaste, les contaste esas experiencias de cómo quizás en los momentos de mayor adversidad el Señor llegó a tu ayuda, como en medio de esos valles de sombra y de muerte, como cuando creías que ya habías perdido aún la esperanza, de repente el Señor se manifestó, hermano, de repente el Señor extendió su mano y cómo nos rescató del foso de la desesperación, como en ese momento cuando creímos que estábamos a punto de morir, de perecer, de repente vimos la bondad de Jehová y nos introdujo a la tierra de los vivientes. Hermano, es necesario que nosotros podamos trasladar a la siguiente generación, que podamos dejar en sus corazones y en sus mentes un recuerdo vívido del Dios, mire, de ese Dios que ellos conocieron a través de sus padres, y que cuando ellos tengan que tomar decisiones, ellos quizás traigan a memoria y digan: qué lindo el consejo de la sabiduría que me dieron. Quizás en ese momento no muchito me gustó, pero ahora cómo lo atesoro, cómo ha bendecido mi vida. Yo quiero suplicarle al Señor que pueda de alguna manera, hermano, activar nuestra memoria espiritual, que podamos pedirle al Señor que ministre nuestras mentes, que venga una ministración a las mentes, hermano, porque muchas veces cuando la Biblia nos habla de la mente, nos habla del corazón, porque la mente está íntimamente ligada a nuestro corazón. Que podamos pedirle al Señor que ministre nuestras mentes, hermano, mire, y que nuestro regreso a las actividades cotidianas, nuestro regreso nuevamente a nuestros servicios, hermano, no sea algo meramente rutinario, y que regresemos, hermano, y mire, y que después se nos olvide y sigamos reincidiendo en los mismos errores, sigamos tropezando en las mismas cosas que antes de ingresar a esta cuarentena, hermano, cometíamos. Que aprendamos, que recordemos los errores quizás dolorosos que cometimos, hermano, pero que adquiramos conocimiento, que ahora, mire, que no olvidemos la enseñanza, que cuando vengamos a nuestros servicios presenciales, hermano, que atesoremos la enseñanza, que no vengamos, hermano, y quizás estar presente físicamente, pero nuestra mente, hermano, esté en un universo paralelo. No, porque vamos a quedar paralelos, ¿verdad? Pero no, que cuando estemos aquí nos estemos deleitando en la enseñanza, que la amemos, que la atesoremos, que cuando volvamos, hermano, que no nos olvidemos cómo el Señor nos hizo transitar por el desierto, y que aquellas cosas, mire, que afloraron en el desierto, aquellas cosas que el Señor sacó a la luz, que podamos enfocarnos en ellas, pedirle al Señor: papito, esto que yo no sabía que estaba ahí, Señor, este sentimiento, esta reacción, esta manera de comportarme, Señor, que yo nunca imaginé que estuviera ahí, Señor, en el fondo de mi corazón, pero tú que la sacaste a la luz a través del desierto que me introduciste, Señor, ayúdame a erradicarla. Ayúdame a entender y a recordar que siempre hay enemigos ocultos, como le hiciste saber a tu pueblo que la memoria de Amalek debía de ser borrada en su totalidad, porque siempre iba a permanecer un enemigo oculto contra tu pueblo. Ayúdanos, Señor, papito. Hoy te ruego, Señor, en todos los que están al alcance de mi voz, Señor,
que pueda venir una activación en nuestra memoria espiritual, Señor. Que primeramente, Señor, podamos, como decía tu siervo Pablo, podamos olvidar, Señor, y para poder olvidar, Señor, quizás que podamos desprender, Señor, que podamos separar ese recuerdo a las emociones negativas que vivimos, Señor. Que puedas traer una separación, porque tu palabra dice, Señor, que la palabra es viva y eficaz, y es poderosa y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta llegar a las coyunturas, a la división entre el alma y el espíritu. Que pueda llegar, Señor, esa espada de tu palabra y hacer una separación, Señor, y que pueda desprender, Señor, de esos recuerdos las emociones que quedaron aunadas a los mismos, Señor. ¿Para qué? Para que al no haber emoción, Señor, en esos recuerdos, que nuestra mente pueda desecharlos, Señor, como algo no esencial, como un material que es prescindible, Señor, como un material que únicamente nos está estorbando, Señor, que podemos prescindir de esos recuerdos, pero únicamente con esa separación a esas emociones, Señor, de ese daño, de ese sufrimiento, Señor, de ese dolor, de ese trauma que quedó sellado, que quedó grabado, Señor. Que la espada de tu palabra pueda entrar y cortar, Señor. Hoy yo te ruego, Señor, que ahí en cada casa que pueda llegar esa espada de tu palabra, Señor, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que pueda traer esa separación. ¿Para qué? Para que tus hijos, Señor, puedan prescindir, puedan desechar esos recuerdos que únicamente estorban su comunión contigo, que únicamente impiden que puedan disfrutar del reposo, de la paz, que puedan disfrutar de esta proclama que nos has dado del año de la reconciliación. Que venga esa separación a través de la espada del Espíritu, Señor. Que pueda venir, Señor, y que puedan dejar atrás, Señor, tu pueblo, aquellas cosas que estorban. Y ahora te ruego, Señor, que pueda venir esa activación a la mente de tus hijos, que pueda venir la activación a sus mentes, para que no olviden jamás, Señor, de cómo tú nos hiciste pasar por los diferentes desiertos, cómo nos condujiste, Señor, pero también que en medio de ese transcurso nuestra ropa no envejeció, nuestros pies jamás se hincharon, Señor. Que no se nos olvide que fuimos sacados de la casa de servidumbre, Señor. Que no se nos olvide, papito lindo, tu enseñanza. Que no se nos olvide, Señor, de la forma gloriosa, Señor, como tú nos rescataste, Señor. Que no nos olvidemos, Señor, de las palabras de la sabiduría. Que no nos olvidemos, Señor, de los errores que cometimos, de cómo hicimos que se provocara tu ira, Señor. Pero también que no olvidemos, Señor, los beneficios a nuestra alma. Que no olvidemos que tu recompensa es grande, Señor. Que el galardón que nos espera, Señor, es sumamente glorioso. Que venga la activación a la mente de tus hijos, para que tus palabras estén ahí de una manera muy fresca, Señor. Que tu palabra esté en nuestra mente, Señor. Que no olvidemos tus promesas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para poder de esta manera trasladársela a nuestros hijos, Señor, de ese Dios maravilloso que tenemos, de quien somos y a quien servimos. Hoy bendigo las mentes de tus hijos. Pon
Pon tus manitas ahí en tu mente como un punto de contacto. Padre, yo bendigo las mentes de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, venga una habilitación sobrenatural, que sean llenos de sabiduría, llenos de conocimiento, llenos de inteligencia, porque en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, dice que viene una administración de los 7 espíritus de Dios. Entre ellos se encuentra el espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de temor a Jehová. Que venga, Señor, a través de la administración de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Rabakira, Rabasaya, Rama y Soquetoqueiro. En el nombre de Jesús, hoy habilito sus mentes, Señor, para que en el momento cuando regresen, Señor, que haya una transformación, Señor. Que haya, Señor, una habilitación como lo hiciste con Onésimo, que en otro tiempo no era útil, pero a través de esa administración poderosa de tu espíritu, de tu palabra, al volver nuevamente con su amo, el apóstol Pablo decía: ahora no solo te es útil a ti, sino a mí también, y te lo envío como a un hijo amado. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Sí, Señor. Adoremos un momentito al Señor. Adoremos su nombre ahí en tu casita. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Así es. Sí, Señor. Si acaso se me Sí, Rey. nubla la pasión en mi mirada, Aleluya. llévame, llévame alma de sí, Señor. al rincón de nuestro encuentro. Sí, Señor. Así es. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame A la llévame a la cruz. Oh. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame, Señor, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame Llévame a la cruz. llévame a la Sí, Señor, llévanos. Llévanos, llévanos, llévanos.
papito lindo. Se me olvida, si acaso se me escapa. Si acaso se nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, Al rincón de nuestro encuentro. llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Sí, llévame a la cruz. Sí, Señor. Llévanos, papito lindo. Si se quiere borrar de nuestra mente, de nuestro corazón, transpórtanos, Señor, a ese lugar donde todo comenzó, Señor, cuando nuestra vida fue cambiada, cuando le diste sentido a nuestro existir, Señor, cuando nos diste razón para vivir, cuando nos hiciste saber que éramos amados, que fuimos concebidos en tu mente y en tu corazón, que desde el centro de la tierra, Señor, ahí en lo secreto, entretejiste nuestros huesos, y ahí en lo secreto nuestro embrión fue visto por tus ojos, Señor. Trae a nuestra memoria, Señor, ese día glorioso que estamos anhelando, cuando en medio de las tribulaciones querramos claudicar, querramos abandonar todo, Señor. Recuérdanos que hay un galardón grande, Señor, y que estas tribulaciones son leves y son pasajeras y no se comparan al peso de gloria que ha de venir sobre nosotros. Papito, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por tu espíritu, Señor. Hoy bendigo a tu pueblo ahí en las casas, y hoy vengo sellando esta palabra en las mentes y en los corazones de tus hijos. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata y las monedas de oro dentro, y suplicándote, hazla fructificar al 100 por 1. Hoy te ruego, papito, llévanos en paz, llévanos en bendición a nuestras casas, que el ángel tuyo acampe alrededor nuestro y que nos defienda. Y desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, y lo enviamos a los abismos. Te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga también en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo. De esta manera te bendecimos, y será hasta el próximo día viernes. Que el Señor te bendiga.